Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, radio universitaria y televisión universitaria. Hoy tenemos un tema interesante, cómo los medios de comunicación tienen una gran influencia en los comportamientos, en la conducta. Y sobre este tema hemos invitado a la licenciada María Elena Mesa. Ella es licenciada en Información Científica y Técnica y tiene un PhD en Ciencias de la Información. María Elena, qué gusto tenerla acá. Usted es cubana de nacimiento y está radicada acá. ¿Cómo le ha tratado Ecuador? Muy bien, muy bien. Sí. Llevamos 4 años trabajando acá en las universidades en Ecuador. Ya. Y realmente nos sentimos muy bien. Creo que hemos aportado una pequeña parte en este programa del mejoramiento, ¿no?, de la educación superior. Y bueno, por ahí vamos. Bueno, ustedes tienen muchas cosas que aportar por su formación académica, y la mejor inversión que ha hecho Cuba ha sido en la educación. Claro. Cuba, después de Estados Unidos, eso ya es una novedad que usted me informa. Cuba fue el segundo país en tener radio en el continente. Radio y televisión. Radio y televisión. Pero estos medios de comunicación ustedes los han canalizado muy bien, porque ustedes tienen canales exclusivamente educativos. Sí. No tienen canales que distorsionan la realidad. No, en Cuba no existe el patrocinio, ¿no?, para los medios de comunicación. Por tanto, no se intercalan comerciales. Es realmente muy, muy formativa la televisión en Cuba. Y existe un canal, que es el canal universitario, donde incluso se desarrollan carreras universitarias a todos los niveles, a las prisiones, a los hospitales, a todos, llega a todos los lugares, porque también el sistema ha desarrollado, ¿no?, la red televisiva que llega a todos los lugares. Porque tenemos grandes experiencias a tal punto que los medios de comunicación se les considera como cuarto poder. Alguna vez vi una película que decía, los medios de comunicación es el cuarto poder. La capacidad que tienen de impactar en la conciencia de las personas. Por ejemplo, a los dos no nos van a convencer con cualquier noticia, porque nosotros procesamos, investigamos, pero hay sectores donde los medios de comunicación, como los niños, no distinguen la fantasía de la realidad. Sí se puede influir en la conducta. Claro. Porque la conducta es lo que uno piensa, siente y actúa. Y el niño no puede discernir. Entonces es un terreno fértil para poderlo manipular y distorsionar su concepción. Claro, es que la verdad la televisión es un medio masivo de comunicación. Esto quiere decir que llega a todos, a la gran mayoría de las personas, y lo que se dice en la televisión pues muchas veces se toma de patrón, sobre todo en los jóvenes, que son los que más horas dedican a la televisión y además los que menos formación tienen como para discernir qué es lo cierto, qué es lo verdadero y qué es lo que puede estar de alguna manera falseado. Entonces, se transmite todo tipo de información, pero hay una información un poco peligrosa, diría yo, que es la información subliminal. Esta información va penetrando en la mente de las personas de una manera inconsciente y va modificando su comportamiento. Entonces, esta televisión, bueno, las personas que que tenemos alguna responsabilidad con esto, pues debemos realmente elaborar programas educativos que enseñen a la población a discernir cuál es la información verdadera, cuál es la información útil de la información cáscara que decimos nosotros, ¿no? Que es la información que realmente no aporta y que en los jóvenes puede ser incluso deformadora. Claro. Es que si el niño
que es vulnerable porque no distingue la fantasía de lo real, el adolescente está en proceso de formación y es fácil imponerle estereotipos, ¿no? Claro. Y estereotipos que le alteran el comportamiento. Entonces, si ya se han dado cuenta los países imperialistas de que no es fácil invadir, no es problema invadir a un país cuanto manipularle su cultura, homogenizar la cultura. Entonces nosotros tenemos que luchar con nuestros medios de comunicación donde se informe con veracidad, se entretenga con veracidad y también se eduque. Claro. Eso realmente es el papel que nos corresponde. Es una tarea bien responsable que hay que asumir con mucha madurez a los que nos corresponde, ¿no? Para que realmente, a veces pensamos que con un programita de 25 minutos no vamos a lograr gran cosa, pero sí se logra. Si todos nos empeñamos y bueno, esta televisión, que es una televisión netamente educativa, que no tiene ningún patrocinio comercial, que es algo que dirige y fomenta la misma universidad, pues creo que es un canal que se pudiera aprovechar al máximo. De hecho, se está aprovechando con su programa, que es un programa bien responsable, muy bien elaborado, y creo que se pudiera hacer muchísimas más cosas, incluso instaurar cursos a distancias que se pueden monitorear desde acá de la universidad. Ya esto existe en muchos países y esto creo que es una muy buena fortaleza que tiene la Universidad Técnica del Norte y que se puede aprovechar mucho, mucho, mucho. El tema de la televisión para los niños también es algo bien complicado, porque, por ejemplo, estuvo mi nietecito de vacaciones ahora en agosto acá con nosotros. Él viene de Cuba, primera vez que viaja, y a veces, bueno, le poníamos la televisión para que se entretuviera, y a veces me asomaba a ver qué estaba viendo, y me horrorizaba, porque existen tiras infantiles a veces hasta un poco obscenas. Obscenas y violentas. Y violentas, mucha violencia. Entonces eso, pues, se pone de manifiesto en las escuelas. Los niños tienen problemas de violencia y a veces los padres ni saben qué están viendo los niños. Eso de tener a un niño con una tele en el cuarto donde nadie vea lo que está viendo es muy, pero muy peligroso. La televisión los niños la deben ver en un lugar donde los adultos que están a su cuidado vean qué es lo que está mirando ese niño. Y también los adolescentes que requieren un poco más de privacidad, bueno, pero dentro de esa privacidad mantener unas buenas relaciones con esos adolescentes desde el punto de vista familiar, como para que nos permitan incidir en lo que está viendo, dirigirles un poco, porque realmente en el hogar es donde más se puede evitar estos problemas de cambios de comportamiento por una información subliminal que les llega directamente al cerebro y la procesan a su manera, y después el comportamiento lo van a tener muchas veces fuera del hogar. Por tanto, es lamentable que nos enteremos que nuestro hijo, nuestro nieto, ha estado involucrado en un acto delictivo cuando en la casa nadie tiene esas costumbres o esos problemas, ¿no? Y entonces es algo que se puede dirigir. Y creo que la televisión es uno de los principales medios. Y acá en Ibarra, bueno, tenemos la fortaleza de tener este canal de televisión enteramente para educar. Y creo que se está aprovechando y se puede hacer mucho, pero mucho más. Porque lo que usted dice es importantísimo en el sentido de ya se puede hacer cursos, diplomados, maestrías. Hoy se hace por vía online. Claro. ¿No es cierto? Y con la televisión se puede hacer muchas cosas, porque la televisión universitaria, desde que está al aire y junto con la radio universitaria, tiene temas eminentemente educativos y no tiene auspicio de nadie. Porque entonces
ya caemos en el comercio, donde después de esta charla, que yo aparezca con un pañalito que me lo consuman, o por un jaboncito que me lo consuman, claro, o que este suplemento vitamínico lo consuman, eso ya sale de la ética, claro, ¿no? Si nos centramos eminentemente en educación, pues tenemos que hacerlo así, porque usted con los medios de comunicación puede influir positivamente o negativamente, consciente o inconscientemente. Acuérdese, yo he tenido oportunidad de sintonizar y estar en Cuba. Qué buenas emisoras que tienen ustedes, porque si yo deseo escuchar música clásica, pues me ponen Vivaldi y me explican quién es Vivaldi, y me explican qué pasa con las estaciones, ¿me comprende? Claro. Entonces, no solo es el hecho de que me pongan a moler discos, porque se muele, se pone al computador y se pasa 24 horas moliendo discos, pero si me ponen a Bach y me explican quién era Bach, ¿cierto? Y me explican qué pieza o qué fragmento escuchamos de alguna ópera, entonces me estoy educando. Claro. Y ustedes tienen muy bien canalizado la educación en la televisión. Sí. Esa emisora es casi desde la fundación. Hay dos emisoras emblemáticas en la radio cubana, que es Radio Enciclopedia Nacional, que tiene varios programas. Yo un tiempo estuve escribiendo un programa que se llamó Pentagrama Musical para esa emisora. Y sí, muy bonita porque... ¿En qué consistía el Pentagrama Musical? Bueno, se seleccionaba un autor, era música clásica, no instrumental, sino clásica. Y pues se seleccionaba un autor y su obra, era 3 veces a la semana salía el programa. Y entonces pues se pasaba la música y, como usted dice, se hablaba de quién era el autor, cuál había sido su obra, los premios que había recibido, dónde residió, dónde hizo su vida. Muy interesante el programa. Y cuando aquello, lamentablemente, no teníamos el desarrollo tecnológico que tenemos hoy. Claro. Y entonces... Eso aumenta la creatividad, en cambio. Sí, realmente yo trabajaba en ese momento en una biblioteca, y entonces la biblioteca tenía una sala de música muy interesante. Y creo que pasamos toda la colección. Colección de música. Eran todavía en discos de... Claro, de acetato. De acetato. Y seleccionamos, había que hacer un trabajo, y no se editaba, era todo en vivo. Muy interesante. Este programa transmite 24 horas al día y tiene un locutor presencial. Todos los programas tienen su locutor. Y también hay otra emisora también muy emblemática. Bueno, ustedes saben que casi tenemos un éxodo de población en Estados Unidos bien importante. Y por la cercanía que existe entre ambos países, pues se escuchan y se toman las emisoras cubanas de radio y de televisión. Y tenemos una emisora que se llama Radio Reloj. Radio Reloj, que está esta emisora las horas transmite 24 horas al día. Es netamente noticiosa. Se dan muchas noticias de todo el mundo. De todo el mundo, porque existen varios programas dentro de las 24 horas, ¿no? Noticias internacionales, noticias nacionales, noticias de ciencia, de tecnología, de medicina, y se transmite los fines de semana. Muy interesante, porque entonces se hacen revistas informativas de un tema determinado. Y realmente, bueno, yo tengo 2 hijos que viven en Estados Unidos y ellos me dicen, nosotros nos levantamos por la mañana y sintonizamos Radio Reloj para no olvidar la tierra. Claro. Y para estar bien informados, porque son noticias de todo el mundo. De todo el mundo, sí. Que pasan las 24 horas y uno está actualizado. Sí.
Entonces, se es le va una llegando. forma de ahorrar papel también, ¿no? No tienes que perder tiempo en leer la Sí. prensa, te levantas, lo sintonizas y en lo que vas haciendo tus quehaceres en la casa, antes de salir al trabajo, ya te leyeron el periódico completo, varios periódicos. Pero claro, o sea, pero para personas adultas con autonomía y con estabilidad emocional, no pasa nada. A mí no me cuentea cualquier noticiero. Yo me Claro. voy a La Fuente, yo me voy a Telesur, me voy a canales que van desde el punto de vista de la verdad. Pero canales comerciales que tratan de desestabilizar y hacer todo lo negativo, no los sintonizo nunca. Claro. Porque un adolescente, en cambio, no lo pone a prueba, lo hace dudar, no tiene autonomía, no tiene capacidad de decisión y no tiene un equilibrio emocional, porque en ese desequilibrio emocional es fácilmente influenciable. Claro, claro. Le venden con facilidad el último iPad o la última computadora o el último jean. Así es. Entonces, se utiliza el comercio para manipular y sobre todo volverle un comprador compulsivo. Claro. Sí, existe ya una enfermedad, sobre todo en los países desarrollados, del coleccionista. Personas que compran, coleccionan, acumulan, y eso les va absorbiendo toda su vida. Y entonces ya llega un momento en que no tienen espacio donde moverse en sus mismas viviendas y ya dejan de compartir con la familia, dejan de vivir socialmente y se van aislando en ese afán de comprar lo último que están promocionando en la televisión. Hay muchos chicos que todavía no han estrenado algo que se les compró, que casi siempre es bastante costoso, y ya están pidiendo el próximo que están promocionando, sin siquiera haber ni probado ni disfrutado de ese. Entonces ya se le va metiendo ese consumismo que, bueno, solamente beneficia, sabemos todos, a los comerciantes, Sí. pero no a los padres de familia. Sí, pero lo grave es cuando esto bloquea la creatividad. Sí, ya, no podemos evitar ver una telenovela o una película. Lo inteligente del papá sería hacer una especie de cineforo para analizar la película que... Yo veo la película con mis hijos, por ejemplo. Después de terminar la película, ideal hacer un análisis, ¿no? ¿Hasta qué punto entendió el argumento? Claro. ¿Hasta qué punto, qué mensaje te dejó? Eso es importante, ese cineforo que se debe hacer. Ya. Ese análisis, ¿no? Cineforo Sí. sería en un lugar amplio, pero acá el papá y la mamá analizar y sacar una conclusión, decir, oye, qué pena, esta película no me aportó en nada. Claro, eso sería ideal, que los padres y bueno, los abuelos en este caso, nos diéramos el tiempo de compartir la televisión con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Y si no podemos hacer un foro de debate cuando termina la película, al menos en el desayuno al otro día comentar y comentar de todo, la actuación, la fotografía, el contenido en sí de la película, la repercusión que pudiera tener. Creo que es algo que no exige de tanto tiempo ni de tanta formación, pero sí hay un detalle importante también, que para realmente lograr una sociedad del conocimiento tenemos que leer. Es importante leer. Si los padres no leemos, pues no le podemos cultivar bien la cultura a nuestros hijos. Tenemos que leer, que ellos nos vean leer. Los hijos imitan mucho el comportamiento de los adultos. Pues entonces, si me ven con un libro en la mano y yo les compro un libro llamativo, que sea de su tema, acorde a su edad, pues entonces ellos van a terminar imitándonos. Es igual que, lamentablemente, en la casa donde hay un alcohólico, el señor está tomando, pues eso están mirándolo los niños, los adolescentes. Pues de esa misma manera hay que incentivar la lectura. Creo que es muy importante leer. Ecuador tiene la gran ventaja de que los libros son bien baratos y hay buena literatura. Podemos seleccionar lo que queremos leer. Leer no es un martirio, es un placer.
en la medida en que leemos, pues podemos estar viviendo momentos, experiencias totalmente diferentes y ajenas a nosotros, que nos ayudan a ampliar la visión que tenemos del mundo. Entonces, para contrarrestar este tipo de información subliminal, la lectura creo que es una buena arma. Sí. Y para todo lo demás, porque realmente un niño que lee es un niño que aprende más, aprovecha más el tiempo que está ante su profesor o su maestro. Y cuando llegan a la universidad, pues qué decir, un niño, se ve la diferencia, nosotros somos docentes de más de 40 años, y se ve la diferencia en el aprendizaje de un niño que tiene hábito de lectura y de un niño que no tiene hábito de lectura. Porque es que el niño aprende por imitación. Claro. Entonces, eso es lo correcto, lo que tú dices. Si a un niño lo voy a poner a que duerma y le leo un cuento, o me invento un cuento y le cuento a él, a mi hijo, ¿cómo funciona la fantasía del niño? Claro, y la creatividad del papá para que se invente un cuento? Claro, pero es que hay recursos facilitos que no cuestan dinero. No cuesta. Pero, y se disfruta más y se logra más. Lo que pasa es que esa es una gran inversión. De hecho, que un niño lea, él va a tener problema en la universidad, en el colegio, porque en la universidad, en el colegio, licenciaturas, doctorados, tienes que leer, pero intensamente. Pero si un niño no tiene costumbre desde muy pequeñito de leer, se cansa con facilidad y verá con dificultad las carreras universitarias. Claro. Entonces es una inversión. Entonces ese tiempo que deja de leer, pues lo invierte en la computadora, pero ojalá que fuera en sitios buenos, educativos, o en la televisión. No sé. Yo te digo sinceramente, yo observo televisión pública. El Ecuador desde hace pocos años ya ha instalado la televisión pública. Qué bien escogidos los programas infantiles, qué bien escogidos. Qué bien escogidos los noticieros, qué bien escogido toda la programación. Y sintonizo radio pública y también radio universitaria, que es la... Porque nosotros tenemos buen programa, la radio universitaria con radialistas apasionados, por ejemplo, ¿no? Donde te aportan, tú aprendes. Claro. O sea, yo no tolero pasarme 1, 2, 3 horas. Oye, música, sí me encanta la música, pero esa molienda de música me fastidia. Claro. Si es un programa donde además de escuchar la música, aunque sea música moderna, no estamos hablando de música clásica, música instrumental, música moderna, no. Toda la música es importante, nos llega mucho, nos modifica las emociones, nos prepara para pasar un buen día, ¿verdad? Pero que nos den alguna información de esa música para poder discernir. Claro. Este grupito es de las calles de Nueva York, este grupo es un grupo... cubano. No, o ecuatoriano, pero es un grupo, por ejemplo, de aficionados, pero que tiene asesoría profesional, o a veces lo popular no es tampoco lo de más calidad. Entonces, tenemos que cultivarnos para nosotros mismos poder discernir, bueno, esto es bueno, esto es malo, esto tiene la percusión muy reiterativa, molesta, altera el temperamento, pues entonces no voy a escuchar esto porque tengo el abanico de haber escuchado otras cosas, y entonces poder decidir yo qué es lo que realmente me gusta y qué es lo que me hace bien a mí para prepararme para el día, porque realmente el arte influye en las personas y de forma positiva. Lo prepara para la vida, le modifica su temperamento. Entonces hay que aprovechar. Claro, eso. Porque mira, pero eso depende de políticas comunicacionales. Políticas comunicacionales que tienen costo. Por ejemplo, la televisión universitaria y radio universitaria no tienen financiamiento. Entonces es bastante complejo el presupuesto para
mantener una estructura así. Claro. Televisión y radio pública están ya transformándose en empresas, ¿entiendes? En empresas donde logran autogestión. Claro, pero en esas empresas ya viene el interés publicitario, porque yo te auspicio el programa de tu radio y yo vendo un producto, pues tienes que publicar mi producto. Y sí, tienes que ya direccionar hacia el consumo, porque con los medios de comunicación te incentivan el consumo. Yo te doy este programa que está interesante, pero te doy una publicidad de determinado producto. Entonces ya viene un interés de parte y parte, porque el empresario no auspicia ningún programa si es que no se vende el producto que lo auspicia. Claro. Y qué molesto, ¿verdad? Cuando estamos viendo por ejemplo, una película y que cada cierto tiempo nos corten y nos sacaron ya del contexto. Del contexto. Sí, ya muchos países ya no utilizan esto así tan grotesco, ¿no? Se hace la publicidad, pero con un poco más de moderación, y que no afecte realmente, porque ya hoy en día pues se toma mucho la opinión de los televidentes, de los radioescuchas en la radio, y bueno, todos, en todas las encuestas que se hacen de audición o de televisión, pues sale esto, la interrupción sobre todo de un programa que tiene consecutividad, ¿no? Claro. Y entonces, pues, yo creo que ya muchas televisiones están teniendo eso muy en cuenta, y ojalá, bueno, que Ecuador logre modificar un poco esta dosis tan fuerte de comerciales que tiene la televisión. Ustedes tienen éxito, yo vi a los programas en Cuba, de artistas autóctonos, artistas en vivo que los presentan en la televisión, y la gente ve a los tiempos a un artista que probablemente ya está viejito, pero los presentan, los rescatan. Claro. Como Buenavista Sociedad. Ese fue un rescate espectacular, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno, tenemos, como todos sabemos, en Cuba muchas limitaciones del punto de vista material, fundamentalmente, pero sí existe una buena población calificada que realmente trata de sacar las cosas con calidad. Creo que la televisión y la radio en Cuba son de las que más calidad tienen. La calidad, y el resultado ha sido excelente. Es un pueblo educado, es un pueblo bien informado y que no lo convences fácilmente, y con una fortaleza ideológica increíble. Ha sido la doctora Marielena Mesa, ella es PhD en Ciencias de la Información, compartiéndonos la importancia de los medios de comunicación en la conducta, en el comportamiento de las personas. Nosotros como padres de familia tenemos que seleccionar los programas de nuestros hijos, justamente para que ellos no sean manipulados ni que reciban mensajes subliminales que les pueden impulsar hacia un consumismo desmesurado. Gracias, Marielena, espero tenerte en otro programa. No te vuelvas tan difícil, que me ha costado mucho tiempo conseguirte que vengas acá. Muchas gracias. Este programa se reprisa a las 14 horas, 2 de la tarde. Te esperamos el día lunes. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.